creadores, así como como el programa de fomento y conversiones culturales del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, de la beca de investigación artística de Fundación FUMEX Arte Contemporáneo. Fue parte de la 6ª edición del programa BBVA, Museo Carrillo Gil, y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores. Su primer largometraje, que vimos ayer, híbrido ficción documental, Pobosu, obtuvo el apoyo a Eficine 189 y Visión Sud Este. Su segundo largometraje híbrido, Cham Apan, que está en postproducción, obtuvo el apoyo del programa Fomento al Cine Mexicano. Y pues nosotros estamos muy contentos de que nos acompañe y que ustedes puedan ver el trabajo de esta artista. Muchas gracias, Tania. Gracias a ustedes. Ya, vamos a esperar. Bueno, vamos a empezar. Sí. Bueno, primero, buenos días. Bueno, ya son buenas tardes. Muchas gracias. Es como una muy bella invitación de los profesores. Yo lo que voy a mostrarles es un poco el desarrollo de una práctica que, bueno, se ha ido hilando a través de los años. Yo lo veo como una especie de deriva de procesos y se me hace interesante como podérselas compartir justo como ahora que están en una etapa de formación, ¿no? Y como de exploración y de conformación de sus propios intereses. Como una, pues no porque tenga que ser así, ni mucho menos, sino porque es un método que yo he usado y que realmente más que se pueda replicar, pues es una forma, es un ejemplo de un método, ¿no? Les voy a mostrar algunos, no todos los proyectos, porque tampoco hay tiempo para todos. Les voy a ir mostrando algunas, les voy contando un poco como del proceso y les voy a ir mostrando imágenes y algunos fragmentos de video. No les puedo mostrar todos por el tiempo, entonces ya si a algunos les interesa, pues ahí están todos en línea. Bueno, yo en 2009 decidí iniciarme en el montañismo como una metodología de investigación de territorio y paisaje que a través de los años se ha ido ramificando en numerosos procesos que continúan hasta la fecha, de los cuales surgen videos, instalaciones, pinturas y largometrajes. En estos últimos 13 años, esta metodología de investigación artística me ha permitido acompañar entidades no humanas como volcanes, ríos y glaciares, así como personas vinculadas a ellas y cuyas prácticas, disciplinas y experiencias expresan distintas facetas del conocimiento de la tierra en la que vivimos. Así, he caminado al lado de científicos en sus campañas de investigación y al lado de comunidades originarias, afrodescendientes y herederas de conocimientos precolombinos en sus territorios. He ido construyendo en mi trabajo una intersección entre el conocimiento ancestral y el conocimiento científico, usando la libertad que me proporciona el arte para entrelazarlos poéticamente en busca de encontrar la voz de estas entidades, ¿no? Glaciares, ríos, volcanes. En cada proyecto me he ido involucrando desde la experiencia directa y el aprendizaje. El proceso de exploración y trabajo en campo para mí es fundamental. Cada proyecto es una manifestación de búsquedas personales. Yo nací en Ciudad Sagún, Hidalgo. Solo viví ahí mis primeros 2 años. Es una ciudad bastante postapocalíptica. Pero bueno, yo nunca olvidé tampoco ese paisaje y como la relación del lugar como postindustrial, ¿no? Y más bien crecí en Jalapa, a las afueras de la ciudad, frente a los volcanes del Pico de Orizaba y del Cofre de Perote, que eso también marcó mucho mi trabajo. Mis padres en Jalapa dedicaron su vida al cuidado del entorno, mi madre como abogada ambiental y mi padre como ingeniero ambiental. Y antes de Jalapa, viví en Chiapas y en Michoacán, de donde es mi familia paterna y materna respectivamente.
Lo digo porque todo eso ha influenciado como el proceso de trabajo. Y bueno, por eso mismo está como muy ligado, todo mi trabajo está ligado a la experiencia de vida y lo veo como una deriva de intuiciones que me han ido, en las que me he ido dejando guiar. En 2006 comencé mi búsqueda en torno a la espiritualidad del paisaje, pero en ese momento lo estaba abordando desde la teoría, ¿no? Mis referencias eran textos y aunque lo disfruté y lo sigo disfrutando, sentía que me hacía falta algo en ese momento. El mismo objeto de estudio, el paisaje en torno, me pedía explorarlo. En 2009 me dieron Arte Joven, pues es un premio, y lo usé para cursos de alpinismo, equipo para montaña y un coche que, bueno, me llevó a todos estos volcanes, ¿no? Comencé a subir la montaña, no como un deporte, sino como un método para dejarme poseer por el espacio, por el objeto de estudio, ¿no? Por el paisaje. En alta montaña tu cuerpo funciona de forma distinta, tus pensamientos y toda percepción está condicionada a la falta de oxígeno. Eres indudablemente otra persona, tomada por el entorno. A mí me gustaba llamarle enfermedad del paisaje. Así caminé en las diferentes montañas de México, montañas que están arraigadas a realidades muy específicas, históricas, místicas, sociales y ecológicas. Y a ello había que añadirle que casi todas ellas son entidades sagradas. Cada volcán es una entidad que en muchos casos camina y tiene voluntad. La primera videoacción relacionada a esta experiencia la hice en 2011, que es lo que comentaba la profesora Nuria, que esto lo hice cuando estaba en mi segunda beca de jóvenes creadores, ¿no? Que compartí tanto con Nuria como con Miguel. En el 2010-2011, que fue la beca, ¿no? Y esta fue en el Nevado de Toluca, que es la que les estoy mostrando allí. Y bueno, es una videoacción que se llama 4.690 metros sobre el nivel del mar, MSNM. Y esta para mí fue la representación de esa búsqueda por dejarme tomar por el paisaje, pero también fue un rito de purificación al meterme en las aguas gélidas de la Laguna del Sol en el Nevado Toluca o Xinantecatl. Que fue, bueno, este volcán fue únicamente un espacio ritual para las culturas prehispánicas de la zona, donde justo se realizaban ritos de purificación y petición de lluvias. Les voy a poner un fragmento. Un poco hacia el final, porque si no, aunque son 5 minutos, son varios videos. Diablos, ya spoileé. Aquí.
Bueno. Es un fragmentito. Creo que se puede compartir. Sí. Es probable que no. En este. Ups. ¿Cuál sería? Pues No, el de este uno. Perdón, se me olvidó. Bueno, entre 2011 y 2013, cada invierno visité a la Iztaccíhuatl y registré unas formaciones de hielo efímeras en los glaciares del pecho y de la panza de la Volcana. Se llaman penitentes. Como su nombre le indica, parecen almas blancas que en penitencia se dirigen hacia el sol. Estos pináculos de hielo que se levantan sobre el glaciar también son una gráfica natural del clima. En 2013, durante la filmación del registro de estas formaciones, uno de los montañistas que iban como parte del crew me pasó el contacto de Mariana Patricia, una vulcanóloga que más adelante sería colaboradora y guía uno de los proyectos más grandes que he hecho. Estas son como las imágenes de esta pieza, ¿no? ¿Dónde está el nombre? Bueno, se llama Procesión en Silencio. ¿Cómo? Procesión en Silencio. Ah, sí, está ahí abajo. A finales de ese año la contacté. En ese momento ella era doctorante en el Instituto de Geofísica de la UNAM y su tesis estaba enfocada en la actividad del volcán Chichón en Chiapas. Durante los siguientes meses, mientras mantenía conversación con ella para encontrar la manera de acompañarlos, o sea, durante su trabajo de monitoreo del volcán, filmé un video nuevamente en el Nevado del Toluca, esta vez como un homenaje al volcán después de que dejara de ser área natural protegida en 2013. Y a finales de marzo del 2014, presenté este video a manera de una misa ritual y concierto por el volcán. Fue en una capilla, ¿no? Que ahí fue Miguel, se la veo. Vamos a ver si la puse aquí. No me acuerdo. Ah, no está, es que dura 11 minutos. Es muy larga. Pero bueno. Y bueno, apenas pasó la presentación de Tesalonicenses. Mariana Patricia me escribió, me dijo que en menos de una semana tenían una expedición de 2 semanas al Tacaná y al Chichonal, en Chiapas, y que el estudiante que iba a ayudarles a manejar había cancelado. Necesitaban a alguien que ayudara a manejar. Sin conocerme y en un enorme acto de confianza, me dijo que ya había convencido a su jefe de investigación, el doctor que era el que estaba a cargo de la expedición, de que yo era una gran conductora. El señor, nada más como por paréntesis, es un ruso de 75 años de Siberia, ¿no? Tenía una visión súper estricta de las cosas y realmente no quería que fuera, ¿no? Pero al final se volvió como una colaboración bien interesante. Y bueno, esas 2 semanas fueron como de las más emocionantes que yo he vivido, ¿no? Me sentía como muy agradecida y todo se acomodaba de una manera inesperada, ¿no? Como que en esa vez, por azares del destino, los hermanos de Félix, amigo y asistente local de los vulcanólogos, subieron con nosotros al volcán a ayudarnos. Ellos no suelen estar porque normalmente trabajan fuera de la comunidad, pero esa vez era Semana Santa y estaban allí. Ellos son maestros y durante todo el ascenso al volcán me fueron enseñando sobre la dueña del volcán, sobre la cosmogonía, que es la Pioguachúe, ¿no? Que es la mujer que arde. Me enseñaron palabras en zoque, qué significaba el volcán, entre muchas cosas, ¿no?
El Chichonal, bueno, o Chichón, el volcán de Chiapas, es una mujer que camina y que caminó antes de la erupción del volcán de 1982 como una premonición en los pueblos, ¿no? Eso es algo que la mayoría de los pueblos dan testimonio. Y durante este proceso de investigación surgieron varias piezas en torno a una final, que es el largometraje de 82 minutos que ayer algunos vieron. Pero durante todo este proceso, que fueron 7 años, fueron saliendo como pequeños resultados, como de instalaciones, pequeñas acciones que se filmaban, esculturas, libros, ¿no? Como distintos como resultados de procesos. Uno de ellos es que es un video a 2 canales. Les voy a poner también como un fragmento nada más. Aquí es el comienzo del cerro de las 20 casas. Por dentro, digamos que hay muchos túneles. Aquí estaba la iglesia, ve, mira. Así estaba la iglesia, ve. Ve, así. Entonces aquí donde vive Tumyawi, donde están escondidos los tesoros. Esta es la iglesia. No, aquí la cruz, pues ahí está la cruz. Aquí era su casa de don Miguel Díaz, de su papá de Román. Aquí le voy a decir dónde vivía Román, ve, anteriormente. O sea que digamos que Tsunchi's juego está encima de todo, en donde ahorita está arrojado Tumyawi. Esta es la secadora. Sí. Y la bodega que te digo, la bodega más o menos estaba aquí, ¿no? La bodega de almacenamiento de café. Encima, o sea, más arriba, es donde existen todos los nahuales. Los 18 nahuales. Es la escuela, pues, esta es escuela. Esta es la cancha, esta es la iglesia. De aquí para acá, entonces era esta carretera, continuaba ¿ves? Porque aquí estaban los asentamientos soques, todo por estos rumbos, a la falta del volcán. Es ahorita donde estamos, creo, en la colonia Guayabal hasta ahorita. Nosotros vivíamos aquí, ¿ves? Esta es casa de mi hermano, de Felipe, y de nosotros aquí era, ¿ves? Nosotros vivimos, era aquí, porque usted vive aquí, ¿verdad? Y me vive Por en eso aquí. casa. ¿Y tú, Malio, dónde vivías? ¿Dónde, pues? Aquí está. Mayo. Además, por ahí, por esta. Este es la fuerza de Tsunji con poder agua, con poder lluvia, más encima, porque el fuego está abajo, más abajo. Y este volcán tiene otro volcancito al lado, que es volcán joven. El volcán joven también los nahuales se atraviesan, se van hasta el Cerro Gavilán. Todo eso pasa por medio de sueños. Y ya es lo que acá en la tierra, encima está el volcán. Yo me recuerdo bien, hizo su casa él. Ajá. Pero dibújalo un cuadro. No pinta este. Ah, sí, aquí vivía a un lado de la carretera. Este es el volcán, ¿ves? Por la que Huachue se vino a adueñar después. Todo aquí alrededor estaba mucha la siembra, el frijol, el maíz. Así estaba el volcán. Muchos animales vivían ahí. Aquí era Guayabal antes. El juego que está en medio, ese es lo primero que se preocupó Tsunji. Se preocupó Tsunji por mantener el juego dentro en el corazón, para que sus hijos soques comieran venado asado, tepescuintle, armadillos. Ahora estamos aquí. Este quedó destruido, anterior. Ya no quedó nada. Nada. Son aro nomás de la cancha. Este, No, ya no quedó. De la cancha sí nomás le quedaron unos pedazos de fierro. sí, ya no- Pedazos de fierro de las canchas. De las canchas y de la iglesia. Sí, la iglesia parece tantito.
Es como un resumen de 5 minutos de la película. O sea, en ellos, bueno, en estos dos canales justo, por un lado está Trinidad, que es uno de los protagonistas de la película, que es un poeta zoque. Él está haciendo esta descripción de las distintas capas cosmogónicas del volcán, bueno, el volcán Chichonal, que hizo erupción en el 82 y dejó enterradas 16 comunidades indígenas zoques. Esquipulas Guayabal es solo una de ellas, ¿no? Y por el otro lado están los ejidatarios, que también son parte de la película, recordando dónde están sus casas, haciendo este mapa de memoria, ¿no? Bueno, yo ya me acostumbré mucho a este video, pero al principio me daba una sensación, cada vez que lo veía y cuando lo edité, me daba demasiado sentimiento, pues pensar como en lo que ya no está, ¿no? Y que fue una de las razones por las que se hizo la película, toda esta sensación de volver a ver. Y bueno, esta fue este fue otro video, Swan. Swan tiene como muchas versiones, realmente, o sea, fueron como imágenes fue una compilación de imágenes también como de investigación. Entonces hay una versión a 2 canales que dura, no sé, como 17 minutos, hay otra que dura 11, hay otra de un solo canal que dura 27. O sea, como que, bueno, dependía un poco de cómo se iba configurando. En esta se vuelve como a retomar algunas cosas, funcionaban como ejercicios de ir pensando también cómo ellos mostraban algunas cosas que a mí me gustaban, como por ejemplo esto del dibujo en el suelo, que en la película pues se repite mucho, los que la vieron, era un elemento que ellos tenían que pues a mí me gustaba retomarlo y pedirlo de nuevo, ¿no? Y como sabían que me gustaba, pues también lo hacían, me lo proponían. Y bueno, dentro de todo el proyecto, bueno, se hicieron como otras piezas, ¿no? Esto es como el registro de la excavación, o sea, toda la película es el registro de una gran acción, que es la excavación de la iglesia de la que están hablando. En ese momento solo se veía un fragmento del poste de la cancha, que es lo que ellos dicen, ¿no? Y bueno, se hizo todo este desentierro como una gran acción de memoria que se filmó. Esta es una pieza derivada también, exhumación, que es un 1 a 1 de la fachada de la iglesia. No había el interés de que fuera una cosa mimética, ni mucho menos, pero era como traer la fachada acá, ¿no? Y volver a poner en cuestión como, pues, esta especie de ruina, ¿no? De memoria. Esta se presentó en el Museo Jumex. ¿Con qué material es esta? Esta es pura roca volcánica, pero son lajas. O sea, digamos que, mira, acá está la iglesia. Entonces, realmente lo que hice fue pasar por colores, como traducirlo como a colores. No estaba el interés de que fuera mimético, más bien que fuera como traerlo un poco, o sea, como ponerlo en otro contexto y en las pequeñas fotitos que están allá están están estas, ¿no? Que son las imágenes de la iglesia. Bueno, una exposición que tenía muchos muros, entonces también entendí por qué querían que fueran muros. Estaba el muro de Méndez Blake, así a la mitad de este lado, gigantesco, ¿no? Y ese cubo es de Teresa Margoles, ¿no? O Margolles, no sé cómo le dicen a veces. Y bueno, esta es bueno, el estilo de la película, ¿no? Les voy a poner el tráiler que dura 1 minuto y cachito. La película dura 82 minutos. Si la quieren ver, está en Prime. Así.
Y aquí, oye, y ya te ahora sapia por punga. Toma jama, sao te corta, te chicho, apayo. Teis, ni escucha, te culo. Cao te jama, mito, te pizza. Mau, mà tụi mẹ sao mẹ? Hi cái tiếc mua một sự giáo hậu hin từ nè ra. The đâu ist nhà làm nhung hụt cho ôi ít ta tây. Cái giáo với sao? Ít ta với mà tây. Ít ta mà giờ kia cụ yom. Tây số the gena sa sa tire mà giờ kia. Cả mau rồi vừa ada uch koro yaram. Mà gì à hết. Ớt mau shay vượt. Amito on kêu vào chui. Mito no teu que yo macayate se chungota una bote que macaboto que te mau ya no ya que no me vuelve. Bueno, ayer lo vimos y se habló mucho de esto. Voy a hablar un poco, esto es como una especie de paréntesis, casi todo se va hilando, pero en esta la voy a mostrar porque incluye como varias cosas, o sea, como esta fue a partir de una residencia que hice en Flora, que es pues era una residencia en Colombia que ya no existe. Pero esta era un convenio que tenía Flora con Casa del Lago y yo fui, bueno, a la residencia en el 2017. Y bueno, hice esta como investigación también como en la zona en torno al Nevado del Ruiz, que el Nevado del Ruiz es un volcán que así como el Chichonal fue, bueno, algo que no dije, pero bueno, lo digo ahora. El Chichonal, la erupción del 82 en el Chichonal fue la más grande geológicamente hablando en el siglo XX. La erupción del Nevado del Ruiz fue la más catastrófica en términos de humanos en el siglo XX. O sea, digamos, en el Chichonal no se saben bien, no hay una contabilidad de víctimas porque era, o sea, la cifra oficial son 2000, pero no había un registro o sea, no había registro de la población realmente. Eso nada más incluye los que murieron en una sola comunidad sin contemplar a todos los demás. Porque pues eran comunidades indígenas muy aisladas, ¿no? En ese momento. La erupción pues hizo que cambiara todo y que bueno, lo sigue cambiando hasta la fecha. El Nevado del Ruiz sepultó toda una ciudad que se llamaba Armero. Fue un suceso muy mediático y fue una de las cosas que a mí, cuando yo supe, no sé, mucho antes, o sea, yo supe de esta erupción, no sé, cuando apenas empezaba como a investigar sobre los volcanes, como en el 2007, algo así, ¿no? A mí me impresionó que, bueno, como el nivel de amarillismo que había en torno a las víctimas, ¿no? Aún así, digo yo, lo que quise al investigar en la zona fue más bien pensar en las distintas erupciones del Ruiz. El volcán, esta erupción del 85, el 13 de noviembre del 85, fue la erupción más catastrófica, pero fue la más pequeña del volcán en su historia de erupciones. Y hay muchas que estaban relacionadas, o sea, como están registradas en distintos periodos históricos de Colombia. Y a mí me interesaba más esta sobreposición de momentos históricos que finalmente pues se terminaron o sea, como
hasta que volvió a desaparecer Armero. No era la primera vez que desaparecía. En 1845 había habido otra avalancha mucho más grande. O sea, Armero fue sepultado por una avalancha, que fue una... lo que sucedió es que el volcán tenía glaciares todavía muy grandes en el 85, entonces cuando hizo esta pequeña erupción, se desprendieron los glaciares, se volvió un lajar que con tierra y con agua se bajó por los ríos, pues abajo se vuelve un lodo, es mucho más duro que el cemento, ¿no? La mezcla del hielo derretido del glaciar con la tierra, ¿no? Y además iba caliente. Entonces se llevó, y además fue en la noche, entonces todo el mundo estaba durmiendo. Bueno, no era tan tarde, eran como las 9 de la noche, pero pues todos ya estaban en sus casas, entonces fue una cosa tremenda, ¿no? Quedó sepultada completamente. Pero bueno, ya había pasado eso antes, cuando se llamaba San Lorenzo, el mismo lugar, pero en 1845. Y esa era una cosa cíclica. Y a mí lo que me interesaba era poder conjuntar esos momentos que no solo eran, que más bien eran históricos, más que concentrarme en la catástrofe. Y bueno, hice esta como instalación volumétrica de piezas, ¿no? De esta escultura como que realmente es la representación del mapa de riesgo del volcán. Y aunque tiene estas formas ahí que parecen como medio prehispánicas, son representaciones científicas de las calderas del volcán. O sea, así se muestran. Y pues se extendían como en todo caso del lago, dependiendo de la zona en la que estaban acomodadas digamos que en la zona real. Por allá estaba el Nevado de Tolima, ¿no? Las pinturas que están al fondo, no sé si, aquí se ven un poco, son justo donde estaría ¿cómo se llama? El río Magdalena, que es el río más importante de Colombia, y que en 1845, justo en esta avalancha que les decía, bajo tanto hielo que quedaron flotando icebergs en el río Magdalena. Y a mí se me hacía cuando leí como los testimonios, era una cosa bien surreal, porque el río Magdalena y toda esa zona es de los lugares más calientes de Colombia, si no es que es el más caliente, y al mismo tiempo está todo este lugar verde y los icebergs flotando por semanas hasta que se derritieron, ¿no? Eso había pasado en 1845. Entonces, más bien como que había como una sobreposición de elementos que parecían medio abstractos, pero podías recorrer por todos lados. Y donde estaría Armero en el mapa, donde llega el río que los sepultó, que fue Lagunillas, está allá, es donde está el cuarto ese, se ve como este cuartito, que ahí es donde estaba el video de una entrevista que hice con una persona que sobrevivió, pero un poco parecido como a lo que a mí me interesaba con la película del Chichonal, más que hablar como del desastre, es como él volvía a resignificar el espacio, ¿no? Es un video muy corto de 5 minutos también, en el que esta persona, Freddy, está hablando de cómo él volvía a recordar en sueños el lugar donde creció y que había decidido casarse allí otra vez, aunque lo criticaron porque era Camposanto, como una manera de darle un homenaje al lugar que fue tan importante para él. Y era esta, pues sí, como resignificación más que como un entrar en el dolor, que es lo que a mí me parecía interesante de su testimonio, ¿no? Y bueno, es como un recorrido más bien atmosférico, la imagen. Y bueno, con esto voy a pasar a otro proyecto como bastante largo. ¿Qué hora es, ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cómo cuánto tiempo hay? Les puedo contar y ya, porque hay más. Este es otro proyecto que es muy similar a cómo desarrollé el del Chichonal en el glaciar del Pico de Orizaba. Y bueno,
como más o menos a la par, en 2015, o sea, a la par con el otro proyecto, del Chichonal, porque los estaba desarrollando más o menos al mismo tiempo. La vulcanóloga Mariana Patricia me presentó con Jorge Cortés y él me presentó con Guillermo Ontiveros, dos glaciólogos que en el 2015 también eran doctorantes del Instituto de Geofísica, ahorita ya los dos son doctores. Ellos me invitaron a acompañarlos a su campaña de monitoreo de la retracción del glaciar Jamapa en el pico de Orizaba. Una noche antes de la expedición, de la primera expedición que hice con ellos en el 2015, en octubre, hice una entrevista en audio con ellos. A pesar de ser científico, Memo hablaba del glaciar como si hablara de un ser vivo que resistía ante la muerte. Esta forma tan animista y emotiva de hablar del glaciar fue lo que me motivó a comenzar este nuevo acompañamiento de aprendizaje que se convirtió en otro de los proyectos de largo aliento que he realizado, ¿no? Jamapa, que bueno, ya por fin se lo voy a cerrar este año, a finales del año, y el próximo año con la película. Que muy parecido al proceso de Pobotsu, que estaba llevando más o menos a la par, lo que les decía, fueron surgiendo piezas e instalaciones en torno a un resultado más grande. Xamapan, que es la película, ¿no? También un largometraje híbrido que justo ahora pues estamos editando para postproducción. De los primeros acercamientos que hice, bueno, esta es una pintura, yo la quería poner porque igual, aunque trabajo mucho con video, hay cosas que me gusta pasarlas a una forma de pensar pictórica o de dibujo, porque finalmente yo tengo una base de dibujo bastante sólida. Pues así, o sea, como comencé mucho en mi trabajo a través del dibujo y de la exploración del dibujo, ¿no? Y eso me llevó al video, aunque pareciera como no tan cercano, o sea, pasé de la animación al video y todo estaba como en la parte bidimensional. Bueno, una de las primeras exploraciones fue como estas piezas, que son dos versiones de la misma, esta y estas, que se llama, en este Gran Cañón hubo un glaciar, y son unas marcas que son como arañones profundos que dejó el glaciar sobre la roca ígnea en su paso por el mundo. Estas rocas están a 5,000 metros de altura en el glaciar, bueno, justo abajo del glaciar del pico de Orizaba. Hasta los 90, el glaciar de Jamapa, o sea, la lengua glaciar estaba allí y había hecho estas marcas que a mí me parecían como muy, como tristes, pero poéticas al mismo tiempo. Porque, bueno, ahorita están ya erosionándose y desapareciendo, pero como es muy reciente que se haya retirado el glaciar en esta parte, pues, bueno, se ven como muy bien todavía, ¿no? Y después de ello, después de comenzar a hacer estas exploraciones, más bien, ¿no? Como instalaciones pictóricas, estas también las hice con otros jóvenes creadores en el 2016. Empecé a preguntarme sobre el río que nacía del deshielo, del glaciar, ¿no? ¿Qué pasaba con él y qué sucedía con todo este recorrido? Y a partir de eso empecé a recorrer el río Jamapa, que también lleva el mismo nombre que el glaciar, ¿no? Y pues lo recorrí hasta su desembocadura en Boca del Río. Esto fue después con la beca esta del programa BBVA Carrillo Gil, ¿no? Y en 2018 comencé a plantear una videoinstalación y posteriormente una película, de la cual también fueron surgiendo como varias piezas de video y el largometraje que bueno, ya y pues todas estas, o todo este conjunto con otras piezas, ya por fin lo voy a mostrar con piezas de audio también, porque trabajo mucho con un músico que es el que hizo la música de la película de Pobotsu. Y bueno, este proyecto tenía mucho registro de la desglaciación, que para mí era muy importante, porque al glaciar le quedan pues unos 10 años de vida o menos. Entonces, bueno, esta fue como la primera filmación que hice en el 2019. Este se llama Escuchar
a Jamapa y tiene como también distintas versiones de mostrarse. También estuvo en el Jumex como parte de, en ese muro estaban como fragmentos de la investigación, estaba la película y además hicimos una lectura performática en el Tonalá como parte de la investigación en la que, bueno, ya involucraba el video y como yo también estaba hablando de, ¿no? Como estaba leyendo un texto y bueno, luego hubo una intervención del glaciólogo que nadie esperaba, lo cual estuvo divertido. Y este es Devenir, bueno, son fragmentos de Devenir. Devenir lo hice igual como parte de esta exploración de todo el paisaje. Es un trayecto de imágenes desde el principio, desde el inicio hasta el final hasta que llega al mar. Les voy a poner igual un fragmento. Que bueno, fue más como para una colaboración con Casa Gallina, que es una organización de arte y medio ambiente.
Bueno, se los dejé todos. No me hablar. Y bueno, esa fue como una videoinstalación. Eso se presentó en el Museo de Geología en la Ciudad de México. Y pues es parte de esta como resultado más grande, que es un largometraje, que también es una instalación a 3 canales que estoy como en proceso de trabajo. Que bueno, pues por fin, o sea, voy a presentar a finales del año ya como una, como todos los videos, ¿no? Las esculturas, una serie de pinturas y varias como acciones sonoras a partir de todo el sonido de la desglaciación del glaciar en el Museo Exteresa, que está en la Ciudad de México también, como ya una especie de cierre, ¿no? Y la película largometraje, que bueno, que dura como, ahorita como 90 minutos, ese pues es más bien como igual para festivales y pues eventualmente tendrá como su recorrido normal también. Pero pues va a salir como hasta el 24, ¿no? Porque todavía estamos en el largo proceso de post. Y tengo un pequeño teasercito que se hizo antes de que filmábamos las últimas etapas, que es el que les voy a poner un poco nada más para mostrarles. No es un tráiler, es un teaser, ¿no? Es como un preview. Y yo creo que ya, porque, o sea, pues hay como más, pero o sea, va a ser muy largo, sí. O sea, puedo seguir con otros programas. Sí.
No puedes saber cómo interacciona la roca con el glaciar porque está el hielo en medio. Pero cuando un glaciar recién se va, como el Jamapa, que no tiene tantos años, podemos comenzar a ver cómo sucedió eso. Polo creo que fue una muy buena persona. Me acuerdo del día que le hicieron la brujería esa, entonces fuimos con la bruja, nos encargó un caldero, un yunque, muchas cosas. Y cuando se murió yo no sabía qué hacer con el calderito y con todas esas cosas. Y le pregunté a la bruja que qué hacía. No, pues tírala a un río, completa. Yo supongo que fue en el río Jamapa porque es el único río que he ido y una gota que empieza en un río, él decía que termina en el mar, pero regresa. El otro día me enteré de una novela que al parecer trata de un glaciólogo y del proceso personal que vive cuando su glaciar desaparece. Ya sabemos cuándo, pero nos falta saber cómo. ¿Y por qué? Ahora está quedando mejor porque hay nuevas imágenes. Y pues si quieres saber, abrimos como ¿Abrimos para- preguntas? Sí, porque te digo que tengo todavía como dos fotos, pero ya es como... No sé si alguien tiene alguna duda. Ahora hay dos manos. Creo que yo primero, luego acá y luego Saray. Mencionó un músico que le ayudó para hacer la música. ¿Ha sido el mismo para todos los? No para todo, para la primera no. Para el primero que les mostré, el azul, no era un músico, era como otro, como amigo que había estudiado artes visuales conmigo y que pues se siente como la diferencia, ¿no? En las otras sí es el mismo músico que hizo la película que presentamos ayer, Kogutsu. Él también es artista sonoro y tiene una base de composición para audiovisual y como tradicional, ¿no? Entonces tiene, o sea, como sinfónica, ¿no? Entonces tiene como estas distintas vetas y pues mucho de lo que hemos trabajado, o sea, con él es que todos estos sonidos que vienen como del goteo, todo eso es del glaciar, ¿no? Entonces es ir encontrando como una rítmica a partir del sonido del directo de la desglaciación, que son sonidos que más que nada he hecho yo, porque pues no es fácil estar allá, yo y otro amigo que también estuvo con nosotros en la beca, Daniel Boca.
y otro sonidista que finalmente sí lo entrenamos y subió la última vez que filmamos, ¿no? El teaser que les mostré es muy viejo, o sea, era como para antes de que tuviéramos el apoyo, entonces ya lo filmamos, pero pues. Y pues sí, eso es. ¿Y quién es? Se llama Carlos Edelmiro. Es como, pues realmente él vivió más bien en España mucho tiempo, como haciendo, pues como estudios de sonido ya. Y pues desde que llegó, pues más bien hemos estado trabajando primero en la otra peli y luego en esta, o sea, son como las primeras que está haciendo como acá en México. Ya, en el primer proyecto que nos enseñó, sonaban unos tamborcitos, ¿eran como de la zona donde estaban o eran algo aparte? Hizo una como marimba en la zona, o sea, como con las cosas, como con elementos de la comunidad, maderas de la comunidad, más bien sacaba rítmicas de ahí, como con las puertas y eso, entonces mucho de eso viene de allí, es como una marimbita como de las cosas, ¿no? Y también sacaba como, por ejemplo, él sí fue a la grabación, a una de las grabaciones de la otra película, de Chichonal, y cuando estábamos en el volcán, él iba como separado a buscar, igual como las brujitas, como la rítmica en las brujitas, ¿no? Y entonces sacaba eso y ya luego iba uniendo, o sea, como que él ya es puro trabajo pues ya de compu, ¿no? Después. ¿Alguien por acá quería preguntar? Ajá, yo era justo eso sobre la sonorización de los videos, que justo quería preguntar si todos estos eran grabados, digamos, de la naturaleza, del lugar donde estaba, pero sí, esa era mi pregunta. De mencionar, o sea, el trabajo, después de, esa era mi pregunta, ya me acuerdo. Primero, cuando realiza ese trabajo, se enfoca en grabar las imágenes y después en sonorizar. No, o sea, como que, digo, desde el inicio del proyecto del Chichonal, había un interés de mostrar como lo vivo del volcán, y eso vivo tenía que ver mucho con el sonido, o sea, hay muchas fumarolas, ¿no? Burbujas, como rugidos del volcán, ¿no? Entonces, siempre estuvo presente cómo lograr meterte a esa sensación de estar en el volcán. Y exploré como algunos músicos como Lamonte Young o como más, como estas cosas más o binaurales, ¿no? Que bueno, los binaurales no habrían funcionado porque pues, es una cosa, pero pues esa sensación de que te genere un estado a partir un estado anímico a partir del sonido del volcán, ¿no? Era un poco abstracto, pero pues se intentó tomar todo eso que venía de allí, ¿no? De la sonorización de los elementos directos, del sonido directo, para que todo el tiempo estuviéramos en la sensación del volcán, ¿no? Entonces todo este ruido blanco, por ejemplo, que a veces está bueno, para los que vieron la película que les decía ayer, o sea, ese ruido blanco que a veces se escucha son las fumarolas, ¿no? Como cosas así, ¿no? Entonces, aunque sí sí se compone ya después con la imagen, como en el caso de la película, que bueno, pues ya que está editada se empiezan a hacer modificaciones y eso. La música siempre fue como un poquito a la par, o sea, como el pensar cómo iba a sonar todos estos elementos de la naturaleza iban a la par de pensar en la imagen. O sea, por ejemplo, en la otra película que estoy haciendo, que la del glaciar, hay momentos largos que solo son imagen para sonido. O sea, como elemento, o sea, como meterse en el glaciar y tratar de estar allí a través del sonido, y la imagen está pensada para darle estos espacios al sonido. O sea, como que es una imagen que no se sobrepone al sonido, ¿no? Sino que está un poco para acompañar la glaciación. Y hay, pues sí, como
momentos largos de eso. De nada. Saraí. Bueno. Noté que algunos de los títulos hablaban como, bueno, el de ceremonienses, y también lo de la procesión del silencio. Entonces, quería ver si tienes como alguna relación con lo religioso, por así decirlo, Pues, o sea, no, o sea, todos los volcanes son entidades sagradas y todos en México son lugares, como les decía con el primer video, eran únicamente rituales, o sea, todos son entidades y se comunican de distintas formas. Ya no les conté el último proyecto, pero tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, son lugares, pues sí, sagrados. Como la de Tesalonicenses, digo, no se las pasé ya, pero al final más bien era una reflexión sobre el paisaje y sobre esta nueva sociedad que se vinculaba al paisaje de otra forma, ¿no? Como el Nevado de Toluca como una especie de templo, que cuando entra se hace como una especie de bóveda. Entonces, más bien son como alegorías a otras formas. Sí tiene un componente más bien como de místico, más que de religioso como tal, que de alguna manera juega con estos dos lados, ¿no? O sea, en el caso de Pobotsu, bueno, estamos desenterrando una iglesia y lo importante es la iglesia, entonces hay una mística en torno a la iglesia que no es precisamente un catolicismo estricto, sino es sincretismo, o sea, se mezcla también con la forma de la percepción de la naturaleza pues como prehispánica y se ha ido ahí como vinculando con el catolicismo y eso se muestra, pero pues la iglesia era el motor de la excavación porque era la iglesia y tenían como mucha importancia en la comunidad, ¿no? Y si hay, pues eso, si hay como esta relación, esta búsqueda como espiritual o mística en torno al paisaje como un lugar sagrado, más que, y Tesalonicenses viene directo sí, del capítulo del Nuevo Testamento, ¿no? Que más bien es una reflexión en torno al paisaje, o sea, como una analogía, ¿eh? Y de la procesión del silencio. Así les llamaban lo que pasa es que a los penitentes son, ¿perdón? ¿Las del purgatorio? No, o sea, sí, pero no, o sea, los penitentes son les llaman así estas formaciones de hielo efímeras. Son unos pináculos que se elevan hacia el sol, o sea, que más bien el aire pasa en medio de la nieve y se van levantando como estos enormes pináculos. En los 70, los penitentes, así se les llama, nieves penitentes, para que seamos más específicos. Las nieves penitentes en la Iztaccíhuatl acá medían alrededor de 3 metros. Hoy miden como unos centímetros, porque depende de la humedad del ambiente, de la cantidad de nieve, pues son indicadores son una especie de gráfica natural del clima, ¿no? Esos, cuando la primera vez, o sea, solo existen en América. Las nieves penitentes solo existen en América, en Chile, en Bolivia, en México, en el Pico Orizaba también hay. Y cuando las vieron por primera vez, las relacionaron con las procesiones en España, en las que, bueno, están vestidos de blanco con los de Semana Santa, por lo que les llamaron nieves penitentes, porque parecen personas en penitencia. Entonces viene de que de por sí el nombre se llama así. Okay. Sí. Gracias. De nada, a ti. No llegué a la iglesia, entonces la verdad no sé si me enseñaron algo tuviste como alguna formación en el cine, pero me interesa mucho esta parte de cómo estudiando artes plásticas llegas a producir esta película, porque el trabajo que vimos ayer me pareció increíble, entonces no sé cómo, o sea, en qué momento pasaste de artes plásticas a cineasta. Pues no estudié cine, pero, o sea, como dentro de la carrera de artes plásticas visuales, yo llevaba multimedia, video y
distintas formas de trabajo de audiovisual, de imagen en movimiento. Y para mí fue como más o menos natural empezar a pasar al video, que eran videos menos pretenciosos como la película así tan grandes, eran cámaras pequeñas, ¿no? Éramos 2 o 3 personas, como el primer video que les puse era uno azul, que no sé si lo alcanzaste a ver. Y luego el otro, el amarillo, que no lo puse, es que se dura 11 minutos, sí, pero estaba bonito. Esos eran con unas cámaras chiquitas, con unas 5D, ¿no? Cuando yo llegué al Chichonal, y muchos de ellos, o sea, hay otros que no les he pasado, que también son viejos, que son como pequeños documentales. O sea, que yo lo pensaba más como para el medio de los museos o de la instalación, pero realmente tenían este componente como de pequeño documental. Entonces, más bien fue como ir uniendo elementos que cuando estuve frente al proyecto o sea, como a todo, más que el proyecto, a todo el fenómeno del Chichonal, yo sabía que eso era un largometraje, o sea, que era un documental largometraje, y al principio grabábamos también con unas cámaras pequeñas, ¿no? Toda la investigación y eso. La cámara grande, o sea, ya cuando íbamos a filmar y que se vio lo de una cámara más grande, fue más bien como por el cinefotógrafo, que quería una cámara enorme, que fue una red, y eso implicó otros elementos y también cambia mucho la estética completamente. O sea, no es lo mismo definitivamente. O sea, puedes hacer una película con una cámara chiquita, lo puedes hacer con un celular, pero la estética obviamente cambia mucho. Y pues eso también fue para mí como conocer el mundo de una cámara enorme, ¿no? Porque pues yo estaba acostumbrado a usar Blackmagic, o sea, o una Alpha 7, que son cámaras DSLR así chiquitas, ¿no? Una 5D, que tienen sus fallas, por ejemplo, en el movimiento, ¿no? O sea, que son cámaras que si tú paneas, va a hacer esto, ¿no? Como que se mueve. Y una red pues tiene un sensor mucho más grande, que son cámaras de cine, full frame, o sea, son una cosa que cambia mucho como técnicamente el resultado, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, haciendo yo mis específicos, ¿cómo consigues el acceso a esas cámaras, a este equipo que supongo que el músico, el fotógrafo, todo eso? Bueno, en términos de producción fue muy lento. O sea, nosotros, o sea, yo llegué ahí con los vulcanólogos, ¿no? Y no tenía nada de dinero en ese momento, nada, o sea, como que me había gastado, a mí me dijeron, vas a manejar, y yo ni tenía actualizada mi licencia, y me gasté todo lo que tenía en sacar la licencia, que costaba como 700, o sea, yo en ese momento así, ¿no? Pobrísima, y saco la licencia y me fui con ellos y ya, ¿no? No tenía nada. A partir de eso, fue buscar muchas maneras, porque como yo no, o sea, ninguno de los dos teníamos, o sea, como currículum en cine, y cuando no lo tienes, es muy difícil. O sea, como algo que yo nunca había considerado, por ejemplo, con los otros proyectos o sea, ahora que estoy como más inmersa y veo los festivales y veo otros proyectos y he sido incluso jurado, siento que muchos de los que yo hice los podía meter a festivales, pero a mí como que no existía en mi universo de artes visuales haberlos aplicado a festivales. Los hubiera aplicado a festivales, me hubiera hecho un currículum en cine también, pero eso no pasó. Entonces fue iniciar de cero y de ir a construir como, o sea, fue súper pesado levantar esa película, ¿no? Porque bueno, era ir, tratar de coincidir con los vulcanólogos para lograr llegar hasta allá, que eran lejísimos y costaba mucho, ¿no? Tratar de conseguir que nos prestaran cámaras nuestros amigos, ¿no? O sea, había otro amigo que nos estaba ayudando en producción, que nos prestó primero la 5D, nos prestaban lentes por allí, otros amigos, ¿no? Luego conseguimos la Blackmagic, hicimos una fondeadora, rentamos esta Blackmagic muy barata, o sea, porque era de otro amigo también que nos dio así, casi regalada, con los lentes y todo.
que fue con la que grabamos las burbujas que salen, ¿no? Los momentos también como neblina en el volcán también son de esa cámara, porque el volcán cambia todo el tiempo. Entonces, les decía ayer justo que tenemos que las imágenes, como las únicas imágenes que se utilizan de todas las cámaras son las del volcán, porque siempre cambian, ¿no? Y pues había cosas que nunca volvimos a ver, como esas burbujas que salieron loquísimas. O sea, que parecía que iba a ser erupción otra vez el volcán, o sea, todo el mundo estaba así alarmado, ¿no? Y pues luego desaparecieron y ya, ¿no? Entonces, bueno, hicimos, pues ya con esa fondeadora hicimos también un teasercito chiquitito y aplicamos al fondo de coinversiones y con eso logramos hacer una filmación un poco más grande, pero súper apretada de recursos, porque no eran tampoco recursos de cine, ahí nos apoyaron mucho. El fotógrafo que es codirector estaba muy clavado en conseguir esa cámara. O sea, como que a fuerza quería una cámara enorme porque pues él también dependía de su trabajo como cinefotógrafo. Entonces, habló con un productor que habló con con una chava que estaba llevando una casa de renta, que ellos finalmente son coproductores porque nos prestaron el equipo y nos llevamos el equipo así gratis. O sea, nada más le pagamos al encargado de cámara, que el encargado de cámara, como una cámara grande, tiene que llevar siempre un encargado, pero ese encargado era como una maravilla, o sea, es como un chavo con el que yo sigo trabajando. Es el que hizo la parte del Pico Orizaba, toda la filmación que es en la parte alta la hizo él. Que era asistente de cámara, o sea, era foquista, primer asistente y al mismo tiempo era encargado, entonces a nosotros nos reducía los costos en personas y en todo muchísimo, y además es un cuate que así apoya muchísimo, entonces también fue como un gran aliado, o sea, digo, finalmente es como irse uniendo, ¿no? O sea, el músico, ahorita que lo decías, pues él también, cuando filmamos esta primera etapa, con muy pocos recursos realmente editamos nosotros gratis durante meses, ¿no? Y entonces ya se la volvimos a presentar a un productor y ellos aplicaron ya a Eficine. O sea, pero eso ya fue en el 2000, o sea, fue a principios del 2019 y a finales o sea, a mediados del 2019 salió Eficine, que ya era un fondo con el que terminamos todo. O sea, volvimos a filmar, pagamos las deudas, pagamos la postproducción, o sea, como que ya era un fondo grande, pero realmente fue hasta que teníamos un corte bastante grande de una primera filmación con una cámara enorme y que, aunque era un primer corte y había cosas que se iban a retrabajar, ya estaba ahí todo planteado, ¿no? Entonces había una seguridad para el productor, si no, pues seguramente no o sea, fue haberla levantado así de a pocos, ¿no? ¿También usas dron? Sí, hay drones, un montón. O sea, bueno, el de Devenir es solo dron, ¿no? Por ejemplo. Pero ese realmente lo hice como una especie de exploración para la película, para Jamapa, o sea, bueno, en que náhuatl es Jamapa, pero igual se va a cambiar de nombre. Entonces, era una exploración que es realmente que en el largometraje, que en el de 90 minutos, esos drones es bien poquito, son como 5 minutos a lo mucho, de 90, o sea, como que, pero para mí era muy importante poder hacer todo ese recorrido y conocer los distintos espacios, porque parte de aunque la película está dividida en 3 capítulos enormes y es a través de estos 3 personajes que hablan del río de distintas maneras, sí hay una conexión, o sea, eventualmente te das cuenta que están conectados por este trayecto, ¿no? Entonces, para mí era muy importante ver como todos los espacios, independientemente del lugar en el que estaban ubicadas las historias. ¿Perdón? Como un mapeo, ¿no? Sí. Y un poco como retomando el inicio de la pregunta de Mitzi, sobre el origen de tu producción desde las artes visuales, ¿no? Y después el cine como un medio que te permite juntar todas las artes. Yo creo que se sigue viendo también estas referencias que miran hacia el arte, ¿no? Y bueno, ayer que un poco platicando sobre la película, pues lo que contabas de la excavación como un hecho único, ¿no? Como un hecho único, el hecho de que los sobrevivientes de una comunidad
fue devastada por un volcán, pueden regresar a desenterrarla. Me encantó también como desde el lado escultórico, desde el lado como su relación con la historia del land art, como esa conexión, ¿no? Incluso los dibujos en la tierra, ¿no? También está ahí muy presente, como lo que decías, bueno, estaba viendo como referencia a Pichapón en el personaje de ella, ¿no? Entonces yo creo que ahí sigue viéndose mucho, pues esa raíz, ¿no? No tampoco está de todo espumada en tu trabajo como cineasta, sino al contrario, ¿no? Y Yo creo que se enriquece nutre. muchísimo, Ujú. ¿no? Sí, justo. O sea, como sí, qué bueno que lo dices. Quería que nos Porque la- contaras un poquito más como de justo el corazón de la película, como del proceso de excavación, ¿no? Que decías, bueno, es que es algo único en el mundo, como un poco les pudieras compartir sobre eso también, ¿no? Sí, pues uniéndolo un poco a lo que comentas pues como el que viene del land art y de la historia, o sea, claro que yo soy muy fan del land art y o sea, como me gusta mucho estudiarlo y he dado cursos sobre proyectos de paisaje, ¿no? Como tanto como de investigación como de producción, o sea, me gusta y yo creo que se va permeando como todo lo que, el bagaje que tienes pues como artista visual y el conocimiento que viene de allí, o sea, también pensar en la excavación como era como una activación, como una gran acción, o sea, como más allá de algo narrativo, cuando se planteó en el guión, era como una acción de memoria, como un testimonio encubierto. Y eso venía más como de cómo te relacionas con las acciones en el arte contemporáneo, ¿no? O sea, hay muchas cosas que pues sí vienen del pensamiento del arte contemporáneo que se ponen pues allí, ¿no? Especialmente porque yo no tuve formación en cine, o sea, tomé algunos cursos cortos, seminarios, ¿no? Cosas pequeñas a partir de eso, pero yo nunca tomé algo más largo, ¿no? Entonces todo eran como referencias propias y ver mucho cine y ver qué del cine que siempre me había gustado podía como, o sea, se iba como surgiendo allí y darse cuenta también que al principio decía, bueno, es que yo tengo esta tara, ¿no? Desventaja de venir de las artes visuales y no saber del cine, y luego más bien me di cuenta que era lo contrario, ¿no? Que a mí me nutría muchísimo conocer muchas otras formas que a veces en el cine son un poco más limitadas, ¿no? Y que como viniendo como artista visual, pues tenía como ciertas libertades, tanto en producción como en narrativa, ¿no? Y pues lo de la excavación, bueno, para los que la vieron, o sea, después de como una serie de charlas con la asamblea de la comunidad, se decidió que se iba a excavar, es algo que ellos querían hacer. La comunidad de Esquipulas Guayabal quedó completamente enterrada. Para entender cómo quedó enterrada hay que pensar en la erupción. La erupción fue en 3 fases. Inició el 28 de marzo del 82. Ahorita se va a cumplir ya 41 años. Y en ese momento las personas se refugiaron en la iglesia, pero cayó más que nada piedra pómex, piedras gigantes y mucha ceniza. A ellos los evacuaron y todo eso se derrumbó, o sea, se les estaba cayendo el techo de la iglesia. Y el 3 de abril, y el 3 y el 4 vino la erupción más grande, que fue lo que enterró completamente todo el pueblo, ¿no? Ellos ya no estaban ahí, por eso es que sobrevivieron, ¿no? En el 85 intentaron volver a excavar y buscar la campana, no la encontraron, solo hicieron un cachito, o sea, como una esquinita de la iglesia. Y ellos realmente no sabían cuánto había allí, o sea, algo que siempre estaba era que iba a salir y esta emoción de saber qué tanto estaba enterrado, porque nunca vieron. Por ejemplo, ellos creían que estaba enterrada toda la iglesia, y al final vimos que las piedras habían tumbado la mitad de la fachada, o sea, realmente habían tirado 2,5 metros, porque nos decían, no, van a ser 5 metros, tiene 5 metros enterrado, ¿no? Realmente ellos no sabían cuánto había debajo.
porque no la habían visto derrumbarse. Y solo salían 2,5 metros, o sea, la mitad, o sea, todo lo demás lo derrumbó y estaba tirado alrededor, ¿no? Por eso se ve así como chaparrita, ¿no? Pero pues todo esto fue un descubrimiento al mismo tiempo, o sea, y es lo que te contaba, que eso es un suceso único, o sea, ha habido otros pueblos enterrados, bueno, Pompeya, ¿no? En El Salvador está la pequeña Pompeya también, pero no están en nuestra era, ¿no? O sea, como que la mayoría fueron desenterradas por arqueólogos, por otras personas, ¿no? Mucho tiempo después. En el caso de lo que nosotros estábamos haciendo, eran las personas que en ese momento tenían 16, 15, 18, o sea, como que casi todos eran como medio adolescentes y más o menos, porque en esas comunidades tú ya eres un adulto a los 18 ya seguramente tienes familia y tienes responsabilidades, ¿no? Había algunos que salieron con bebés chiquititos, ¿no? Que, por ejemplo, Félix, del que hablaba, era un bebecito. Cuando ellos son del poblado al lado que se llama Colonia Volcán, y Colonia Volcán también quedó completamente enterrada. Fueron 16, o sea, fueron un montón. Y solo pasó, o sea, solo en esta, que pues excavamos, pues ellos estaban, sí, no solo excavando, sino, o sea, literalmente, sino excavando en la memoria, en volver a conciliarse con el espacio, ¿no? En decir esto, bueno, hemos vuelto a pesar de que te dejamos abandonado, ¿no? Que es como le hablan al templo, a la iglesia, ¿no? Que a mí me parece como muy bello, porque hay como una conciliación pues como, porque siempre volvían, o sea, siempre te llevaban. Lo primero que hicieron cuando yo llegué ahí fue llevarme al pueblo enterrado y hablar de ese deseo, ¿no? E imaginar todo lo que ya no estaba, ¿no? Y no era de uno, era de varios. O sea, tío Beto, el viejito, también o sea, también nos llevó y así, ¿no? Entonces, pues en ese sentido es muy bello como testimonio, digamos, histórico, ¿no? Porque no hay otra cosa que sea así, pues sí, son, al menos no de esa naturaleza, ¿no? O sea, por ejemplo, en Armero, pues sí iban y desenterraban en otros sentidos, o sea, fue allá pasó un montón de cosas terribles, ¿no? Por ejemplo, hubo gente que aprovechó la catástrofe para ir y saquear, entonces muchos de esos desentierros eran saqueos, o sea, iban a buscar las casas donde sabían que vivían ricos para sacar el dinero, ¿no? Había gente que estaba enterrada viva todavía y les quitaban los anillos y los dejaban morir, cosas así como muy tensas, o sea, los testimonios de lo que pasó en Armero es así como una locura, o sea, que tú dices, ¿qué pasa con la humanidad? Sí, ¿no? ¿Eh? ¿Cuándo fue eso? 13 de noviembre del 85, después del temblor, de hecho. Sí, yo me acuerdo, había una niña, ¿no? La Omaira. Es que eso es uno de los elementos que también dices, o sea, Omaira, que fue lo primero que yo vi alrededor del Armero, fue filmado, o sea, es una niña que quedó atorada, que no la podían sacar, estaba gangrenada y estaba atorada, ¿no? Bueno, llegó la BBC, llegó la CNN, llegó todos así en helicópteros a filmarla hasta que se murió. Y todo eso lo filmaron en televisión directa. O sea, la gente, y era una de las cosas más mediáticas que yo decía, es que, porque todos decían, es que no se puede sacar, pero al mismo tiempo estaban explotando su imagen de una manera, o sea, tú puedes ver el video y cómo se apaga, o sea, yo nunca lo terminé de ver, o sea, era una cosa así que a mí se me hace brutal, o sea, porque he visto, o sea, veo los fragmentos de porque además la explotaron hasta la muerte, literal, o sea, porque la niña era muy lúcida y hablaba de una manera como bien carismática y además hablaba como si no tuviera conciencia de que iba a morir, ¿no? Mandaba bendiciones, yo me acuerdo. Sí, era una lista terrible. No, y además la imagen es muy fuerte porque como ella estaba gangrenada, estaba apretada de las piernas, los ojos los tenía completamente oscuros por la sangre, ¿no? Sí. Sí, yo nada más pienso en la imagen de María. Por eso, o sea, cuando yo
fui a conocer la zona, que será, no quería hacer eso para nada, ¿no? O sea, como que para mí era muy importante, le di toda la vuelta al Ruiz y subí como por varios lados y lo exploré y exploré o sea, también tenía muchas ganas de entender cómo se entendía el volcán allá para las comunidades indígenas. O sea, como que Colombia es muy radical en cuanto al mestizaje, ¿no? O sea, por un lado hay indígenas en el Putumayo que están súper aislados y que no, o sea, que siguen estando como en una cosa como muy de reserva indígena, ¿no? Y por otro lado, como las partes mestizas son muy blancas porque no hubo tanto mestizaje, o sea, como que está muy separado. Y las culturas precolombinas fueron como muy silenciadas, o sea, como que casi no hay estudios, ¿no? No pasó como en México, que pues, también fue como una casualidad que muchos frailes en México, pues compilaran, ¿no? Allá no hubo tanto de eso, entonces era muy difícil rastrear, es muy difícil rastrear como las culturas precolombinas que no existen todavía, ¿no? Entonces para mí era como, me empeñé en tratar de encontrar qué era el volcán, cuál era el nombre del volcán en la zona, que es Cumanday, por ejemplo, ¿no? Y Cumanday es una serpiente que vive dentro del volcán y por eso se mueve el volcán. O sea, como que por eso, porque es una serpiente que vincula como el cielo con el inframundo, ¿no? Pero para encontrar eso, que es información así mínima, me costó un montón. O sea, hice un montón de trabajo de archivo para tratar de encontrar cosas históricas que estaban completamente, o sea, no, como que no hay tanto de eso como en México, ¿no? ¿Te preguntan? Bueno, cuando asistió a los lugares, ¿cómo fue el trato con la gente? Bueno, o sea, porque hay veces en las que la gente igual no es tan abierta. En ese caso, o sea, la comunidad como fue más abierta, o sea, sí, o sea, porque entiendo que igual ustedes iban como pues a ayudar, ¿no? Y a grabar también, pero de algún modo hay veces en las que igual he visto que muchos se niegan como a dar más información, o que son como más cerrados, y pues, o sea, son como de, bueno, no más, o sea, como que sienten una invasión a la vez, como de parte como de su forma de vida, ¿no? Entonces, bueno, esa es como mi pregunta, más como, ¿cómo fue el trato con la gente? En el caso del Chichonal, ellos son indígenas zoques. Los indígenas zoques son muy diferentes a otros grupos de indígenas de Chiapas, como tzotziles, centales y bueno. Ellos tienen una idiosincrasia mucho más permisiva, son más abiertos en general, o sea, como tanto para contarte como... Y la otra es que específicamente con esta comunidad, ellos querían mostrar que ellos eran como las personas que habían vivido allí, porque ellos estaban en un problema territorial que siguen hasta la fecha, que es consecuencia de la erupción, ¿no? Porque ellos eran del ejido, los reubicaron, luego vendieron sus tierras y entraban como en una serie de conflictos para recuperarlas. Entonces, para ellos era muy importante mostrar a través de la memoria que ellos eran las personas que habían vivido ahí antes de la erupción. Entonces, en ese sentido, había mucha apertura y como mucha disposición a mostrar y a filmar, ¿no? Específicamente con Esquipulas. Antes de que yo llegara a Esquipulas y que Román, que es uno de los personajes que fue el que me introdujo a la asamblea y que me mostró todo lo que estaba pasando, ya habíamos hecho algunas entrevistas en otros lugares y en general, pues por eso digo que los zoques son muy permisivos, o sea, en general había mucha disposición a contarte y a contar sus propias experiencias de la erupción, ¿no? O sea, había, como no se ha hecho tanto trabajo allá, o sea, realmente tanto el trabajo antropológico como el de cine es muy limitado. No hay como que todavía no hay tanto cierre para eso, ¿no? Ahorita ya están cambiando un poco las cosas, ¿no? También ellos se están organizando diferente, ¿no? Ya hay otro tipo de reglamentaciones, ¿no? Incluso para las personas internas de la comunidad zoque que filman o
Pero bueno, en ese momento no existía nada de eso. O sea, eso fue 2014, 15, 16, 17, 18. O sea, como que fue un periodo antes de que se hicieran las asambleas generales grandes, ¿no? Entonces, bueno, era realmente, y fue como de mucha, o sea, es que fueron muchos años, ¿no? Entonces ellos se fueron acostumbrando mucho a que compartíamos cosas, que íbamos y los visitábamos por mucho tiempo, y no siempre estábamos con la cámara. A veces grabábamos cosas de sus fiestas tradicionales, ¿no? Les compartíamos cosas que ellos querían, como cosas sobre cooperativas, porque querían hacer el museo, ¿no? Como una cooperativa para turismo, ¿no? También pues estaba la vulcanóloga, entonces la vulcanóloga apoyaba de otras maneras, ella empezó a involucrarse con la comunidad, entonces les daba cursos sobre el riesgo volcánico, ¿no? A los niños, o sea, les llevó el mapa de riesgo del volcán que nunca se los habían llevado a la comunidad de Esquipulas, o sea, los habían mantenido muy aislados, ¿no? O sea, hubo como una serie de interacciones por mucho tiempo, ¿no? Y más específicamente con cada uno de los personajes, o sea, como de los protagonistas, ¿no? Que había un trabajo muy específico. Como en el caso de uno de ellos, que es el que sale en el video cortito, que es como, bueno, también está en el teaser, que es el poeta, y él, pues, como por ser artista, tenía también un vínculo como muy personal y apegado hacia nosotros, y como a generar cosas, o sea, como él lo veía también como una oportunidad de mostrar todo lo que él quería mostrar, ¿no? De su propio trabajo, y pues eso está, pues la película tiene sus poemas y hay algunas cosas que están inspiradas, imágenes que están inspiradas en representar como visualmente algunas de las cosas que vienen en los poemas, ¿no? ¿Alguien más? Muchísimas gracias, Tania. No, ¿de qué a ustedes? Y espero que les haya servido. Inspirado.